para que ya esté puesta la pantalla. Perfecto. Vale, pues ya comenzó la transmisión. Entonces, esta es la primera plática que se va a llevar a cabo en este paro activo. El profesor César Guevara y eh, uno de sus invitados va a exponernos la relación entre Euler y Goldbach en el verano del 42, ¿vale? Entonces, César, te doy la palabra. Gracias por participar. Pues yo les doy las gracias a ustedes. Olin, que también está aquí, algunos van a Hola, hola. conocer. Por aquí anda Olin. Sí, De sí. hecho, Hola, hola. somos los dos que hemos trabajado este asunto. Pero bueno, vamos a platicar un rato pues en este evento especial, dentro de lo que es ahorita la situación de nuestra facultad. Pero bueno, pues los paros no deben de ser ajenos también a tener algunas actividades. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un rato sobre, pues como se titula esta plática, la relación entre Euler y Goldbach en el verano del 42. Hasta suena ahí medio poético, ¿no? Porque siempre que pienso en este tema, pienso en una película que sí le llamaron El verano del 42, algo así. Y esto es por un asunto importante que sucedió casi en el verano. Ya era prácticamente julio de 1742, entre Leonhard Euler y Christian Goldbach. Que la plática han de pensar algunos, bueno, Goldbach, conjetura de Goldbach. O sea, normalmente cuando uno escucha Goldbach, es la conjetura de Goldbach. Y si uno escucha Euler-Goldbach, pues normalmente se llega a creer, cuando ya se ha leído un poco más sobre el tema, que pues la relación entre Euler y Goldbach fue solamente la conjetura. Y que eso fue lo que intercambiaron, eso fue lo que llenó la atención de ellos, la conjetura que después se le llamó conjetura de Goldbach. Pero no, de lo que queremos platicarles es de que no, que la conjetura de Goldbach prácticamente fue casi un instante entre la relación entre ellos, así prácticamente fue un instante, pero que la relación matemática entre ellos fue muy fructífera, fue muy grande, y que la conjetura, pues de manera injusta, fue lo que se quedó en Goldbach, muy injusto para Goldbach, prácticamente se le identifica con la conjetura y todo lo demás no, y en particular su trabajo, su vínculo con Euler, pues se tiene, salvo en trabajos especializados, se tiene prácticamente, pues dijéramos en la reserva, no dijéramos olvidado, pero sí dijéramos que se tiene en la reserva. Veamos un poco antes de que pasemos a todo esto. Euler, Euler estaba muy joven cuando llega a San Petersburgo, muy joven estaba él, tenía alrededor de 20 años. Él intentó entrar a la Universidad de Basilea en 1727, no pudo entrar, estaba muy joven. Después lo invitan los Bernoulli, los hermanos Bernoulli, ya estaban en San Petersburgo, ya invitados por Pedro el Grande, Catalina I, ya estaban ahí, que ellos estaban impulsando el reorganizar, el que resurgiera la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Sí, San Petersburgo en aquel entonces era el centro cultural, pues, de parte de Europa, no nada más de Rusia. Entonces, pero había tenido ahí problemas. Entonces, para este periodo, Pedro el Grande está convocando a que lleven a lo mejor de Europa para hacer resurgir la Academia de Ciencias. Y entre ellos ya habían llevado a dos de los hermanos Bernoulli, ya estaba Goldbach, e invitan a través de los Bernoulli, invitan a Euler. Euler con 20 años, y Euler llegó a San Petersburgo
en 1727. Ahí conoció a Goldbach. Ahí se conocen y entablan una amistad bastante rápido. Pero bueno, Moscú y Rusia, pues ya ven que hasta la fecha hay situaciones especiales con los, bueno, ¿y qué país no hay situaciones especiales con los gobiernos? Pero en aquel entonces, pues la cuestión de los zares, la sucesión de unos y otros, entonces cuando llega Euler en esas fechas, acababa de morir Catalina, ya también tenía poco de haber muerto Pedro el Grande, se viene un problemón ahí, ¿quién va a reemplazar al zar y a la zarina? Entonces, una bola de broncas. Entonces, tiene que partir, tiene que partir tanto Goldbach y después Euler. Goldbach parte a Moscú, Euler se embarca en la marina, pero a la marina, pero no a cuestiones armadas, sino así, estaba en la marina, pero haciendo cosas de ciencia, cosas de hidráulica, en fin, Euler no iba a desviar su atención si no iba a ser en algo así. Pero entonces se para un poco de Goldbach, después, ya un tiempo después, parte a lo que ahora es Alemania, Prusia, pero desde el 29, entre que se dejan de ver y no, se empiezan a escribir Euler y Goldbach. Euler y Goldbach, entonces Euler llega en el 27 a San Petersburgo e independientemente de dónde anda uno y otro, en el 29 se empiezan a cartear, se empiezan a escribir. Y esa correspondencia a la fecha se conocen, y digo a la fecha porque capaz que aparece por ahí algo más. A la fecha se conocen, 200 cartas se conocen, poco más, pero cerrémoslo en 200 cartas. Es lo que se conoce. La correspondencia se tiene registrada entre el 29 y el 64, 1729, 1764, aproximadamente 200 cartas. Y pues se podrán imaginar que en 200 cartas, y muchas de ellas no crean que era un párrafo ahí, no, había cartas de hojas y hojas, hojas, por eso es que aquí en el inicio pongo la portada de este libro, que es una recopilación que se hizo en 1965 de toda la correspondencia que se conoce. Entonces terminó siendo un librote. Y es un libro que no crean que es con muchos comentarios, no, prácticamente son las cartas. Es una transcripción, es una transcripción. Y el primer asunto que se tiene con la correspondencia para estudiarla es que se conserva en sus idiomas originales. A la fecha no hay traducción, ¿no? La correspondencia se conserva principalmente en latín alemán. El alemán de Euler, que estaba ahí medio raro y sobre todo le empieza a escribir a Goldbach cuando estaba en Prusia. Entonces incluso hay cartas que están mezcladas, incluso el mismo párrafo. Hay párrafos que están ahí mezclados entre alemán y latín. Entonces eso dificulta el estudio, lo dificulta. Pero bueno, a ver, ¿qué nos trae aquí? Nos trae aquí que, bueno, la correspondencia y la relación matemática entre ellos no fue solo la conjetura. Eso es a lo que vamos en este momento. No fue solo la conjetura. La, la carta que algunos dirían, híjole, esa fue la principal, fue la gran carta de la conjetura. Entonces estaríamos pensando que fue precisamente la carta del 7 de junio de 1742. Esa fue la carta de la conjetura. Aquí presentamos la parte que corresponde, lo que está en el cuadro. Es más, déjenme usar, ay, no me dejo usar el láser aquí en el Zoom, no sé dónde está, pero bueno. La parte que está ahí en el recuadro, esa parte es donde está la conjetura. Pero la carta esta del 7 de junio del 42 es una carta de varias hojas. Aquí nada más está esa parte. La conjetura está ahí y luego en el margen pueden ver aquí escrito de manera ya vertical, escribe una postdata donde está el complemento de la conjetura. Goldbach ya había terminado de escribir la carta
y ya hasta había puesto la fecha y todo. Y luego se ve que pasó, no la mandó luego, le siguió pensando y pone un asterisco que se ve aquí, no sé si se ve la manita aquí del mouse, y pone el asterisco y pone ahí un agregado. Y eso es todo. Le responde Euler unas semanas después y le responde algo referente a lo que le está diciendo de la conjetura. Y fíjense que es todo lo que le responde. No hay más, no hay más, ni antes ni después, que es lo que ahora vamos a analizar en la carta. De hecho, lo que vamos a analizar es los pasajes de la carta. Y dirán, bueno, a ver, si acabas de decir que se mantienen sus idiomas originales, todo eso, pues ha sido el trabajo que hemos estado también haciendo con Olin, porque Olin tiene un dominio del alemán, Olin tiene raíces alemanas, entonces, y estudió matemáticas, entonces Olin no tiene complicación, o sí las llega a tener porque las tenemos como todos, luego incluso hasta en el español. En el español de siglos pasados llegamos a tener complicación. Entonces también hay complicación en el alemán, pero muchísimo menos de lo que pudiéramos tener los que no es nuestra lengua natal. Y la parte en latín, esa parte ya le entramos los dos, esa parte yo la he trabajado ya desde hace años, la parte en latín. Entonces, eso ha permitido entrar directamente a las cartas, porque no hay interpretación hasta la fecha. No la hay, están las transcripciones, están las mismas cartas, la transcripción que existe en el portal de Euler Archive, ahí están todas, pero igual, en su transcripción original, de que las pasaron de estar en manuscrito a pasarlo a tipografía, pero no más. Entonces hay un gran trabajo que se debe de hacer todavía, que es parte de lo que hemos estado desarrollando. Entonces, platiquemos un rato sobre esta carta y veamos cómo la conjetura fue solamente un pedacito y la relación entre ellos. Esta carta nos deja ver que fue algo enorme la relación matemática entre ellos y que la conjetura fue prácticamente un instante en la correspondencia y en la vida de ellos. Un instante. Veamos, veamos qué pasa en esta carta. La carta. Veamos que, bueno, no la carta, esta, no. Esta fue la del 7 de junio. Veamos qué pasa en la primera carta, la primera que le manda Euler a Goldbach, que es con lo que arranca la correspondencia, al menos la que se tiene registrada. Puede ser que aparezca algo más por ahí. Y veamos la importancia que tenía la correspondencia entre ellos y que la importancia no radicó nunca en lo que después conocimos como la conjetura, ¿no? El 7 de octubre del 29 es cuando le manda la primera carta. Acuérdense que les dije que Euler llegó a San Petersburgo en el 27. En el 29, que es cuando ya están más distanciados por cuestiones políticas y lo que sea, pero es cuando ya se empiezan a escribir y está ese registro. En esa primera carta, Euler le está preguntando su opinión sobre el asunto de interpolar, encontrar una interpolación para sucesiones donde se pudiera, donde se pudiera trabajar con el factorial. Los que ya me conocen, seguido les digo que el factorial que conocemos es un caso particular. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo conocemos la de la suma de los impares, que es un cuadrado, pero nos podríamos preguntar, bueno, esto podría ser un caso particular, ¿por qué no pensar en que n fuera 4, 4 un tercio de n? ¿Por qué no? Pues resulta que la fórmula que conocemos para los impares, donde n es el orden del impar, pues si usan el 4 un tercio, que es 3 entre 3, lo elevan, y en efecto esta fórmula nos puede servir para interpolar, para extender los valores, no nada más para enteros, sino que nos puede servir para extenderla, que empieza a perder sentido. Sí, estoy de acuerdo. Si me pueden decir, sí, pero
lo estábamos pensando en enteros. Pero podemos interpolar valores y decir, sí, también nos sirven para valores que no nada más sean enteros. A lo que iba Euler es a la cuestión del factorial. Y pensar en el factorial, pero no en el factorial nada más de los enteros. Esa era una bronca que se traían desde Leibniz. Leibniz, los Bernoulli, interpolar y pensar en el factorial, y donde el factorial era simplemente que daba el factorial que conocemos como un caso particular para los enteros positivos, para los naturales. Pero resultaba entonces que en efecto, el primer planteamiento que le está mandando Euler es este que está aquí arriba, este que están viendo. Entonces, para el caso m igual a 3, en efecto, para el caso m igual a 3, resultaba ser 6, que venía siendo el factorial de 3. Pero si m es igual a un medio, entonces resulta, ay, que me estoy moviendo, bueno, aquí se me está atrapando algo. Resulta que es un medio del factorial que resulta ser raíz de pi sobre 2. Y todo esto es lo que le manda, entre otras cosas, es con lo que arranca la carta que le está mandando Euler. Y esto iba a ser ni más ni menos lo que iba a desembocar en lo que iba a ser la función gamma. Pero esto es lo que le está mandando el inicio, una carta extensa que le está mandando Euler, donde vienen también asuntos de funciones, un montón de cosas. Pero la carta arranca con este asunto de lo que iba a ser el factorial y que nos iba a llevar a la función gamma, a la función beta, que desemboca en este artículo que escribe Euler en el 38, lo que vende siendo en el índice Enstrom, en el E019, donde ya viene lo que iba a ser la función gamma. Lo que le responde Goldbach en esta carta del 29, lo que le responde Goldbach es que por qué no contemplaba una forma integral de cómo abordar este razonamiento. Y es cuando Euler lo hace, se va el artículo, esto es lo que corona el artículo, y el artículo plantea el uso de esta integral que no dice bien a bien de dónde la saca. Pero todo esto termina, que ahorita no nos vamos a poner a detallar, todo esto termina en esta parte de acá abajo. N factorial va a ser a la integral, igual a la integral de 0 infinito, a la menos x, bla, 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 que no es otra cosa que la función gamma. La función gamma, de la cual ahora no podemos entender a la función z, no podemos entender la hipótesis de Riemann, muchísimas cosas, si no es con las extensiones analíticas, si no es a través de la función gamma. Un montón de cosas con la función beta. Entonces, así empieza la correspondencia, con algo tan trascendente, pero no se menciona casi que esa relación Euler-Goldbach arrancó con lo que después fue la función gamma. Eso fue de una es más, si la correspondencia entre Euler y Goldbach hubiera terminado en esta carta y unas más donde siguieron esto, eso ya hubiera sido algo famosísimo. Pero no, se quedó ahí estancado porque la carta del 7 de junio del 42, que fue la que les mostré en manuscrito, este es el inicio. Este es el inicio de la carta que al inicio estaba en manuscrito, donde viene la conjetura. Así arranca la carta del 7 de junio del 42. Así. Esta es la transcripción que viene en las obras completas que se publicaron ya entrado el siglo XIX y que se pueden consultar en el portal de Euler Archive de la American Mathematical Society o la American, una de estas, pero es el Euler Archive, ahí se puede ver. Y aquí en esta carta, que es con lo que arranca, aquí se pueden empezar a ver ya los elementos matemáticos de qué estaban haciendo. La conjetura ni siquiera estaba al inicio, ¿no? Más bien, hoy Goldbach le contesta en esta carta cosas que habían estado tratando. Veamos un poco, rápidamente, más o menos grosso modo, qué estaban tratando
Vámonos en el orden de los temas que estaban tratando en esta carta del 42, 7 de junio del 42. Parte 1, que es lo que se veía ahí en la anotación, los que han llevado teoría de números, pues les va a sonar, les va a latir que esta anotación va a decir, pues pequeño teorema de Fermat. Pues eso es. Estaban tratando, ya venían tocando este tema, ya lo venían tocando, es más, aquí pongo, ya desde el 32, ya hasta había publicado Euler un artículo donde ya estaba abordando estas cosas. El pequeño teorema de Fermat lo deja Fermat más o menos 100 años antes, ya deja las ideas, deja mucho. Euler lo generaliza, que ahora conocemos a través de la función phi, lo generaliza, y el pequeño teorema de Fermat es el caso particular del teorema de Euler que le conocemos de la función phi, pero incluso Euler da tres demostraciones del pequeño teorema de Fermat. Y no son tres demostraciones que él hubiera querido estar buscando una y otra, no. Son demostraciones que se fueron dando ya como el trabajo paralelo que surgió cuando empezó a trabajar lo de teoría de residuos, cuando empezó a trabajar lo de grupos de enteros que eran primos relativos menores a otro entero, y de ahí iban surgiendo otras demostraciones que por sí solas iban generándose. O sea, fue un tema que abordaron por mucho tiempo Euler y Goldbach. Les digo, desde el 36 ya estaba, el 32, luego del 36 ya estaba trabajando Euler este tema e intercambiando ideas con Goldbach. Es decir, este fue un tema que estaba ya antes de la conjetura y después de la conjetura. Antes. Aquí muestro algunas ideas de lo que iba en uno de los artículos, pero bueno, ahorita no nos metemos en detalles. Simplemente es dar las ideas de lo que iban tratando en las diferentes cartas, o que se fue coronando en los artículos, cómo fue demostrando, incluso una de las demostraciones, como ya las ideas de lo que es ahora la inducción matemática, lo que ahora ya concebimos como la inducción. Al inicio, porque en la época de Goldbach, Euler-Goldbach es cuando la inducción se está empezando a formalizar, no estaba ya como ahora la concebimos, no, todavía no. Entonces, una de las demostraciones lleva ya esos elementos de lo que ahora ya tenemos como la inducción, ¿sí? Desde el 47, aquí sigo diciendo, aquí ya luego se va a asuntos que incluso se extienden a lo de los divisores, ya otro artículo del 47 trae otra de las demostraciones, y bueno, va generalizando, incluso va mezclándose con lo que son los números de Fermat también, lleva ya una mezcla entre lo del pequeño teorema y elementos que también se van a usar después para lo que es los números, los primos de Fermat, y que luego se quedaron como números de Fermat. Y bueno, hubo mucho, la carta 47 trae esto, en fin, todo eso, y es del primer pasaje, todo esto es del primer pasaje, de la primera parte de la carta de la conjetura. O sea, era de una trascendencia enorme la primera parte, ya venían trabajando mucho todo eso. Parte 2 de la carta. Fíjense, ahorita me brinqué todo. Parte 2 de la carta. La parte 2 le está diciendo. Además, esto viene en cursivas porque aquí se cita todo lo que es ese pasaje de la carta. Aquí, esta parte, después se puede leer ya muy bien acabada esta parte, años después, cuando publica Euler el libro, su gran libro, el Análisis Infinitorum. Ahí viene esta parte donde viene lo que le llama las funciones trascendentes. Estamos viendo aquí, era algo totalmente, o sea, algo muy, muy poco conocido todavía, estar trabajando funciones con exponentes complejos, el raíz de -1, lo que ahora ya decimos, pues es i. Entonces, esta parte es muy interesante porque Euler le está mandando, Goldbach, perdón, le está respondiendo esta parte a Goldbach, perdón, lo dije al revés, Goldbach le está respondiendo esto a Euler en esta carta,
pero le está diciendo de esta función, de esta igualdad, donde le dice que bueno, es una curva serpentiforme cuya abscisa es X, la cual el eje atraviesa frecuencia. Está hablándole de las raíces de esta función que está cruzando. Pero aquí esta parte es muy interesante, ahí la vimos con Oli, la estuvimos analizando y viendo lo que le estaba escribiendo previamente Euler a Goldbach. Y esta parte se puede entender bien en varias cartas atrás, donde lo que le está mandando Euler a Goldbach es cómo está trabajando las expresiones polares de los complejos. Es lo que le está mandando. Las formas polares y luego las expresiones de lo que ahora conocemos ya. Aquí lo pueden ver. Aquí, a ver, no, aquí no lo tengo. Bueno, las expresiones de E a la I teta, menos más E a la menos I teta, y eso es igual a una de las funciones trigonométricas. Acuérdense lo que son las formas de representar a los complejos, las formas E a la I teta. Eso es lo que le estamos empezando a mostrar Euler a Goldbach, pero Goldbach no entendió bien lo que le estaba diciendo Euler. Y no es que Goldbach no estuviera capacitado, no. Más bien, Euler le estaba mandando razonamientos matemáticos que aún no eran comunes. Ya el trabajo de las expresiones polares, el trabajo de la exponencial de E a la I teta, ya representando a los complejos y el vínculo para las funciones trigonométricas. Es decir, y obviamente la continuidad y que eso después va a desembocar en las raíces, todo un montón de elementos le está mandando, pero Goldbach no lo logra percibir. Y por eso es que Goldbach le responde, sí, esto tiene que ver con las raíces que cruzan, su forma está serpentiforme, y Goldbach, Euler, le respondía y trataba de meterlo otra vez a la idea de que no, 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 no. Lo que te estoy mandando es, miren, esta parte aquí, del 2 a la X raíz de menos 1, todo esto precisamente tenía que ver con eso. O sea, esa expresión es el E a la 2 logaritmo, 2 a la I logaritmo, bueno, es la expresión de E a la logaritmo de algo, ahorita se me atora ahí el asunto, pero eso es lo que le está mandando. Logaritmo de 2, miren, aquí está abajo. Eso es lo que le está mandando, pero no lo logra entender bien hoy. O sea, esas partes son muy interesantes de estudiarse. Todo eso. Ahí se puede ver en las cartas cómo está surgiendo lo que ahora estudiamos, lo que ahora se da en clase en álgebra superior 2, por ejemplo. O lo que se ve al inicio en la función gamma, todo eso, lo que se estudia en análisis variable compleja, todo eso. En estas cartas se puede ver cómo se va gestando toda esa teoría, cómo empieza a nacer y cómo se van explicando unos a otros, o sea, es riquísima la información que se puede extraer de la correspondencia, cómo se iba equivocando uno y otro, cómo uno le dice, no, mira, aquí esto no puede ser así, y es de esta manera, y me dirán, ay, ¿a poco no está todo eso ya estudiado? Pues no, fíjense que no. Resulta que no, todo no está estudiado, no lo está, no. O sea, cuando se cree que ya todo está, pues no, fíjense, no. Todo esto que les estoy diciendo, no, 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 no. Y no digo que seamos los únicos que lo estamos estudiando, no, no, no. Posiblemente en el mundo hay más gente, no, 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 no. Pero hasta el momento no tenemos ya la información precisa de que se esté haciendo respecto a esta parte de que les estamos aquí mostrando. Pues esta parte es muy interesante, este pasaje de la carta. Me voy rápido. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda, Cris? Bueno, ahí la 30 llevo. minutos, 30 minutos. Estamos en 2:31. Bueno. La parte 3, más déjenme regresar un poco, porque les voy diciendo parte 1, parte 2, miren, parte 3 es aquí, miren, en esta parte, está aquí.
aquí donde estoy moviendo la manita del mouse, ahí se ve, miren, ahí va todo junto. Esta parte que les dije antes, ahí está lo de las raíces, porque simplemente en esas cartas era punto y aparte y el tema que sigue y el que sigue y el que sigue. El tema 3 dijéramos, o la parte 3 es esto que está el 4mn menos m menos n, y pues esta parte es extensísima, muy extensa. Esta parte tiene que ver con números poligonales, tiene que ver con un montón de cosas. Una parte un poco complicada de entender, tiene que ver con representaciones como suma de cuadrados. Esta parte estuvieron carteándose este tipo de información. Híjole, fue desde el 30 hasta el 53, algo así fue. O sea, fue enorme. O sea, fueron años y un montón de cartas. Olin, ¿como cuántas teníamos registradas del 4MN? Como 36 cartas, más o menos. 36 cartas. Sí, Olin es la memoria de todo esto. Olin, toda la parte, Olin e Itzel que deben estar por aquí. Sí, ya la parte que hemos estado trabajando, pero ahora menciono a Itzel, que Itzel y también Olin, originalmente el servicio social, arrancó con trabajar la traducción de partes de las cartas. Por aquí está Itzel, creo, por ahí vi su nombre hace un rato. Itzel también. Itzel se conoce principalmente esta parte del 4mn menos m menos n. Itzel también fue parte fundamental para entender todo esto. Itzel y el equipo que formamos para toda esta parte, porque no se puede trabajar solo todo esto, no. Itzel también está muy, muy, muy familiarizada con el alemán. De hecho, Itzel nace en Alemania, ella es mexicana, pero Itzel nace en Alemania. Su primera infancia la vive en Alemania. Ella empieza a aprender el alemán como lengua natal y también el español por sus padres. Y después ya regresa a México, pero ya estaba, la semilla del alemán ya estaba. Los idiomas, si se aprenden de nacimiento, híjole, pues son mucho mejor. O viviendo con alguien que el idioma es totalmente el alemán u otro idioma, como es el caso de Olin. Entonces, imagínense, formamos ese equipo que al inicio era de que, bueno, yo no puedo solo con el alemán, yo no iba a poder. Entonces ahí formamos el equipo. Olin, Itzel y yo para las partes alemanas y no nada más era traducir. No, porque hay gente experta en traducción de alemán, sí, los hay, pero si no conocen matemáticas, pues se complican las cosas. La traducción, quién sabe cómo quede. Y si conocen matemáticas, pero en especial no conocen la teoría de números, que es lo que más trabajamos, no conocen la teoría de números de Euler y de Goldbach, pues se puede complicar un poco. Entonces, solamente así se pudo. Solamente así, porque Olin e Itzel ya habían trabajado esto que está en teoría de números. Ya lo habían hecho, su formación matemática ya ayudaba mucho y el idioma, y así formamos el equipo. Así, entonces todo esto se los digo, pues para que contemplen en cualquier disciplina a la que se dediquen, incluso aunque no sea matemática, cualquier disciplina de otra cosa que hagan en la vida, conviene trabajar en equipo. Conviene sin duda hacerlo. ¿Sí? Y que las cosas quedan mucho mejor. ¿Sí? Bueno, entonces esta parte del 4MN, híjole, esta parte fue extensa y dirán, ay, el 4MN, híjole, luego tuvo que ver con poligonales, tuvo con muchas cosas, porque luego de ahí nos seguimos, ya se terminó el servicio, de ahí nos seguimos, ya luego Olin y yo, y es parte de su trabajo de tesis de Olin, estar trabajando precisamente cosas de estas. Itzel se fue a asuntos ¿de qué Itzel? No fue gráficas, ¿o sí?
Sí, de teoría de gráficas. Gráficas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este, y bueno, entonces se fue a esta parte se fue ya el trabajo en lo que era el 4MN más menos M menos N. Pues miren, aquí por ejemplo vienen las expresiones de esta forma, que incluso tiene que ver con números primos, o sea, era enorme esta parte, enorme. Se comía por mucho a lo que pudiera ser la de la conjetura, por mucho. Después miren esta parte, todavía en el 42, en abril, estaban escribiendo esto, que expresiones de estas no podían ser triangulares de esta, y rechazando lo de octagonales, pero a la vez admitiendo otras formas. No, no, mucha información. Pero me voy apurando, porque también hay que llegar a la conjetura. Me van a decir, bueno, sí, y la conjetura. Parte 4 de la carta. En la parte 4 le está diciendo Goldbach, le está diciendo, aquí está la traducción, por eso está en cursivas, y le está diciendo que no considero inútil que uno haga notar también aquellas proposiciones, a pesar de que falte una verdadera demostración, pero que pueden ser verdaderas, te dice, a pesar de que sean confirmadas con el tiempo como incorrectas. Y pueden, sin embargo, dar oportunidad para conocer nuevas verdades, le dice. La idea de Fermat de que cada número 2 a la 2 a la n-1 más 1 da una serie de números primos no es correcta, como usted ya lo ha demostrado, pero sería verdaderamente útil cuando esta serie diera puros números expresados en dos cuadrados de manera única. A ver, ¿qué le está diciendo aquí? Este pasaje es interesantísimo. Fíjense, está tocando Goldbach el tema de los números de Fermat o primos también de Fermat, se le puede conocer así, primos de Fermat o números de Fermat en general. Y le está diciendo que a veces es conveniente retomar cierta teoría, aunque no sea verdad, pero que finalmente nos puede llevar a otro tipo de resultados que sí son verdad, le está diciendo, así ya dicho en otras palabras. Pero aquí bien nos podemos regresar. No es aquí me estoy regresando. Fíjense acá abajo lo que pongo. Aquí estamos diciendo que el 1 de diciembre del 29, Goldbach en la carta 2, desde la 2, fíjense, ahora me estoy regresando hasta el 29, en la carta 2. Regresémonos en el tiempo y acuérdense lo que dije. En la carta 1 le está diciendo Euler, perdón, le está mandando Euler la carta donde viene lo de la función, lo que va a ser la función gamma y un montón de cosas. Un montón. En la segunda carta, donde ya le responde Goldbach a Euler, dijéramos, es la primera carta registrada de Goldbach a Euler, sí le responde Goldbach, le analiza lo de los factoriales, de interpolar, por lo que va a ser la función gamma, le sugiere las maneras integrales que originalmente ya había estado pensando Leibniz, o sea, un montón de cosas también le responde. Y ya al final, incluso es postdata, en esta carta 2, en una postdata le dice Goldbach, le dice, por cierto, le dice, ¿usted cree que la expresión 2 a la 2 a la n-1 pudieran ser primos para, para un n, para n mayor o n igual a 6, algo así le dice? ¿Podría ser primo? Porque fue lo que dejó pendiente Fermat. Porque cuando Fermat originalmente abordó los números 2 a la 2 a la R, resulta que eran primos para R igual a 1, 2, 3, 4. Actualmente podemos decir igual en 0. Pero Fermat ya no pudo demostrar para R igual a 5, ya no pudo, porque era un numerote, ya no pudo, era un número 5 o 6, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que era 5, ya era un numerote y ya no pudo Fermat, ya no pudo. Se lo mandó incluso a Mersenne, se lo mandaron a otros y no pudieron, no pudieron. Años después lo retoman el asunto, Goldbach lo retoma, seguramente hizo los cálculos, tampoco le salió, y es cuando le pregunta a Fermat, a Euler, le pregunta en la postdata, ¿usted qué cree?
que esto sea primo o no sea primo, esta expresión. Euler ve la pregunta, la postdata, y le responde unas cartas después, y bueno, para no hacernos el cuento largo de estos, de los 2 a las 2, a la n-1 y todo eso, le responde en varias cartas, y lejos de responderle, le pone escribe artículos, escribió varios artículos, incluso en el artículo, ¿tú te acuerdas, Palolín? Ahorita, ¿cuál fue? Donde ya le dice que el 641 sí lo divide, fue el... Creo que es el 54, es 54 y después hasta E54, tienes toda la razón, el E54. Son las claves que le asignan en los artículos de Euler. Exactamente. En el artículo E54 es donde ya hasta lo publica. Lo publica Euler y dice, pues ya lo pone como un dato más, dice, y por cierto, el número tal no es primo. Lo divide el 641. Ese número lo divide. Entonces, más allá de contestarle a Goldbach, escribió varios artículos, terminó demostrando cuáles podrían ser los divisores de los números de Fermat, ya no primos. Porque sabrán que de los primos de Fermat no volvieron a encontrar otro hasta la fecha. De los que encontró Fermat resulta que no hay otro. Y me dirán, bueno, ¿cientos de qué sirvieron? No, pues resulta que no encontraron otro de esos, pero con esos bastó para que Gauss, en el Disquisition Arithmeticae, con eso diera el fundamento de la teoría de los polígonos construibles. ¿Cuáles son construibles? Entonces el producto... El ¿sí? E26. Es el E26. E26, donde viene lo del 641. Pues ahí está. Ahí está el dato preciso, el E26. Entonces, con esos bastó. Y hasta la fecha no se sabe. Entonces, si no se sabe si hay más, obviamente ni se sabe si son finitos o infinitos, todavía no se sabe. Pero si se encuentra otro primo de Fermat, ese va a aumentar entonces la calidad de polígonos construibles. Eso la va a aumentar. Entonces, se podrán imaginar que esta parte 4 ya venía de una trascendencia gigantesca y repercutió en un montón de cosas, lo que ya estaban, es decir, esta parte es porque ya traía un montón de cosas que ya habían abordado ellos, tuvo un montón más, Euler publicó, trascendió a Gauss, o sea, olvídenlo, un montononón de cosas. Y todavía hasta le está diciendo aquí, todavía le dice Goldbach, es cuando le dice, bueno, no, ya sabemos que no son primos. Le dice, pero bueno, podrían ser expresados como suma de dos cuadrados de manera única. Le manda todavía ideas, pero le dice antes, hay cosas que puede ser que no sean verdad, pero pueden dejar elementos en ese intento por trabajarlo, ¿no? Y después de esta parte, es cuando le suelta la conjetura. Después de esta parte, es cuando le dice, en tal modo quiero aventurar una conjetura, que cada número, el cual está compuesto de dos números primos, sea la suma de tantos números primos como uno quiera. Para ello la unidad, eso lo puse yo. Para ello la unidad la unidad contaba, está mal escrito. Y le dice hasta alcanzar puros unos. ¿Y por qué el 1? Pues porque para esta teoría, para estas ideas, resulta que todavía sí consideraban al 1 como primo, todavía. En algunas cosas no, en unas sí, pero actualmente ya no se le considera primo en nada al 1. Pero todavía en esta época, mediados del siglo XVIII, todavía estaban entre que si el 1 era primo o no era primo. Goldbach lo contó como primo, lo contó. Y claro, podríamos decir, pues cumple, ¿no? Un primo es aquel que lo divide la unidad y él mismo, ¿no? Solamente. Pues el 1 cumple, pues tan cumple que lo estaban usando. El mismo Euler, en su Tractatus de Numerorum,
hay partes donde está diciendo que sí, luego dice que no, luego, o sea, como que lo excluye en algunos momentos, en algunos no. Después ya, ya casi al final siglo XVIII y ya entrado el XIX, pues ya por las cuestiones de fundamentos, unicidad, ya varias cosas, ya va para afuera ahora sí, va para afuera el uno, como primo. Pero aquí entonces lo que le está diciendo Golba es esto, que cada número que esté compuesto, que esté formado, compuesto por dos primos, y el compuesto es suma, se refiere a suma. Entonces, si está compuesto de dos primos, entonces va a ser la suma de tantos primos como se quiera, hasta que llegara a puros unos. O sea, esa fue la conjetura original, ¿eh? No era de que binaria, terciaria, no, esa fue la original que le dijo. Que si lo podemos escribir como suma de dos, entonces lo podemos escribir como suma de tantos primos hasta llegar a puros unos. Y luego esto que está en el asterisco aquí lo puse en horizontal, pero es lo que pone Golba en el margen. Y le pone, después de leer esto otra vez, encuentro que pudiera demostrarse con todo rigor en el caso n más 1, si sucesivamente en los casos n y n más 1 se pudieran dividir en dos números primos. Le dice, la demostración es sencilla, pareciera por lo menos que cada número que cada número que es mayor que 2, ahí va lo que pudiera ser ya la conjetura más cercana a la que ahora entendemos como la conjetura de Goldbach. Le dice, pareciera por lo menos que cada número que es mayor que 2 es la suma de tres números primos. Eso es lo que quedó. Y no quedó en binaria y terciaria, ¿no? No, sino que cada número mayor que 2 parece que es la suma de tres números primos, porque estaban contando al 1, ¿eh? Como que le deja ver también que si pudiera ser que los números fueran suma de dos primos, entonces se pueden descomponer como más. Entonces, como que medio deja ver ahí que plantea que posiblemente pudieran ser como suma de dos, pero no lo dice. Es más, ahí su ejemplo trae pares e impares, el 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 dice, pues, bueno, ahí está. Aunque estamos hablando de pares e impares, bueno, todos van como suma de dos primos usando al 1, contando al 5, ¿no? Y en efecto, pues ahí está, suma de 2, pues el 5 se puede. No tiene que estar usando la terciaria. Estaría pensando, ¿no? ¿Y qué le responde Goldbach? Euler, perdón, fíjense, esto es lo que le manda Goldbach en la carta. Le responde Euler. Le responde Euler. Le dice, y pongo aquí, la respuesta de Euler llegó el 30 de junio. Sí, el 30 de junio del 42. Es decir, llegó unos días después. El 30 de junio. Perdón ¿Sí? que se interrumpa, estamos a 10 por si te vas a llevar tantito más tiempo. No, no, lo tengo medido. Va. De hecho, ya estoy en la última parte. De hecho, ya no voy a analizar lo que sigue de la conjetura. Ya no. Le está diciendo, le responde Euler. Euler le responde. Le dice que todo número es resoluble como suma de dos primos, le dice. Puede a su vez, que puede a su vez ser representado como suma de tantos primos como se quiera. Puede ser ilustrado y confirmado, ¿sí? Por una observación misma que usted me comunica formalmente. Dice concretamente que todos los números pares son suma de dos primos. Como que Euler sí lo concrete, le dice, a ver, parece que usted me está diciendo que todo par es una suma de dos primos. Este Goldbach nunca lo dijo así tal cual, pero con sus ejemplos como que parecía usando el 1. Y Euler le dice, bueno, usted parece que me está diciendo esto. Y parece que se ilustra y parece que se confirma que todo par es una suma de dos primos. Y le dice, supongamos que el número compuesto n es par. Por lo tanto, es una suma de dos números primos. Entonces, un primo anterior, ese es n-2, también es suma de dos números primos. Es decir, todo par pareciera que es una suma de dos números primos, pares menores. Y le dice, bueno, también podría ser el número, también n, entonces en este caso n podría ser suma de 3.
Porque si tenemos que n-2 es suma de, que es par, es una suma de dos primos, el n-2, pues súmenle 1, ¿no? O sea, no lo está diciendo así, pero pues le sumamos 1, entonces n-1 sería suma de 3 primos, tomando al 1. Y también el 4, y así sucesivamente. Entonces le está diciendo, y le dice al final Euler, le dice, sin embargo, porque lo que le está diciendo es, suponiendo que todo par es una suma de 2 primos. Entonces podrían ser, de ahí se podría extender a suma de 3 primos los otros, así se podría ir bien. Y le dice, sin embargo, que todo número par sea la suma de 2 números primos, lo que considero un teorema correcto, es algo que no puedo demostrar. Euler, antes de responderle, siendo Euler, seguramente Euler lo pensó. No tenemos las notas de él, no las tenemos, porque incluso hay notas, hay cuadernos de notas, cosas que no quedaron como carta, o hay cartas donde le mandaba Euler la carta y Euler en la misma carta empezaba a hacer cuentas, empezaba a hacer cosas en la misma carta. Entonces en las transcripciones se conserva eso se conserva. Pero en este caso no se conserva nada. Entonces, si Euler le dice, es algo que no puedo demostrar, es porque le pensó, seguramente le pensó, hizo intentos, o sea, algo hizo, porque Euler no se daba por vencido a la primera, ¿eh? Y Euler le responde eso, es algo que no puedo demostrar, y ahí se acabó. Nunca, nunca más, hasta donde se tiene registro, volvieron a intercambiar ideas de esto, nunca más. O sea, la famosa conjetura de Goldbach es una carta que le manda Goldbach, donde es algo que medio se le parece ahora a lo que ahora entendemos como conjetura de Goldbach. Hoy le responde, lo dice, pues sí, parece que los pares son suma de 2 primos, de ahí se puede extender a que impares, pues suponiendo que los pares lo son, pues los impares podrían ser de 3, pues sí parece, le dice, pero no puedo demostrar, no lo puedo demostrar. Y ahí se acabó. En todo el registro que se tiene de las 200 cartas, tanto antes como después, no hay más, ni antes ni después. No volvió a aparecer nada más. Nada. Sin embargo, en esta misma carta, después se siguieron, déjenme regresar. Se siguieron, ahí está la carta. La conjetura termina aquí en el cuadro. Y Goldbach, por ejemplo, aquí Goldbach le siguió. Y luego le escribió sobre otro tipo de funciones, le escribió algo sobre series, aparentemente aquí terminaba, pero le puso otra postdata y se siguió con un asunto de unas raíces que tenían que ver con lo de los 4MN, o sea, se siguió, ¿eh? O sea, la carta no terminó la conjetura, se siguió, escribió ahí la nota al margen, se siguió y luego Euler le responde eso de que no puedo demostrar lo de los pares suma de 2 primos, punto, y se siguió también respondiéndole todo lo demás y otras cosas que tenían ahí pendientes, y ya la conjetura fue esos 2 pedazos. Sin embargo, lo que trascendió al tiempo de esa comunicación entre ellos, aclaro, en la literatura especializada no, ahí sí se habla más, pero no se habla mucho tampoco. Mucho no. Sí se habla de los pasajes que se requieren, pero en la literatura no especializada prácticamente tal parece que fue esto, la comunicación entre ellos. La relación Euler-Goldbach se terminó centrando en eso y no. Pues yo lo que digo es, entremos de analizar todo esto, porque parece un tema de historia, de las matemáticas. Sí, lo es, pero es de la historia matemática, donde tenemos que entrar a estudiar las matemáticas de ellos, donde todavía hay mucho que aprender, porque si entendemos cómo se desarrollan estas teorías, eso nos da pie a que nosotros, ustedes, podamos razonar de esas maneras y tratar de resolver otro tipo de problemas, pero regresando a cómo empezaban ellos, a cómo se iban equivocando, cómo iban corrigiendo su metodología de cómo empezaban una teoría.
Porque cuando uno ve en los libros, en los artículos, o sea, uno ve ya los teoremas muy bien enunciados y la demostración. Sí, pero ¿dónde quedó ese proceso creativo? Ese proceso de descubrimiento, ¿dónde quedó? No sabemos. Entonces, cuando revisamos las cartas, ahí sí podemos saber dónde está esa parte creativa, esa parte del descubrimiento, que luego ya queda enunciada muy bonita, como un teorema muy bonito, donde se sabe cuáles son las condiciones iniciales y a qué tenemos que llegar. Pero si logramos entender cómo se generó previamente todo, entonces podemos a partir de ahí poder crear más teoría, más resultados de matemática actual. Y ya me callo, muchas gracias. Ahora sí, ya me callé. No, muchas gracias, César. No sé si quiera participar Ollín o Itzel en este proceso que obviamente sí ha sido arduo y prolongado porque ha llevado su tiempo. Pues justamente en partes en particular del 4MN, que está más enfocado en la parte de los residuos cuadráticos, Euler desarrolló un artículo con muchos resultados que son los que dan pie a que se cree bien la teoría de los residuos cuadráticos, pues muchas veces nos centramos justamente en que él es como el iniciador de esa parte, pero ese trabajo viene más que nada ya como desarrollado después de 1740, pero Goldbach en su primer artículo publicado está trabajando la teoría de los residuos cuadráticos y su primer trabajo es del 1717, 30 años antes, y nada más postula el teorema de x al cuadrado. No es congruente con 2 módulo 3, pero a su manera, a la manera actual, como lo podemos decir. Y el último artículo, ¿cómo se llama? Publicado por Goldbach, también está relacionado con la parte de los residuos cuadráticos. Entonces, toda esta teoría que se va construyendo con Euler y todo, tiene sus inicios también con Goldbach y con otros personajes, pero pues la historia los está olvidando completamente, entonces es muy importante justo estudiar este tipo de cartas y este tipo de trabajos que no pertenecen a Euler porque justo nos dan una perspectiva más grande sobre la historia. Sí, sí, todo lo que dices, nos recuerdas ahorita, sí, todo lo de residuos cuadráticos, que es una teoría muy importante. Itzel, ¿algo que nos quieras comentar? Itzel, ¿andas por ahí? ¿No? ¿Sí? Algo sobre la ¿Alguien traducción. del público que quiera preguntar algo? Raúl nos comentaba que es increíble cómo se cumple lo que dice Kuhn sobre la ciencia normal. Las anomalías se dejan para que alguien más las responda. Y pues sí, ¿no? A veces dejaban ahí como de, pues yo creo que es esto, a ver quién lo demuestra, pero me sigo avanzando para no atrasarme en eso, ¿no? Y Blanca dice, gracias, César, uf, gran literatura matemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero, a ver, en lo que alguien formula algo o mandan al chat, digo rápidamente, hay trabajos, hay mucho por hacer en analizar trabajos del pasado, pero analizarlos matemáticamente, analizarlos seriamente, no anecdóticamente, que también es muy rico hacerlo, pero en este caso es matemáticamente. En ese caso, nada más les digo rápido, estamos trabajando con José Luis Martínez Trujillo todo lo que es las anotaciones de Fermat en los márgenes de la obra de Diofanto. Estamos trabajando con Cris, precisamente con Cristina, lo que es el Liber Quadratorum de Fibonacci. Sí, estoy trabajando con Javier, lo que es teorema de los números pentagonales. Sí, así estamos trabajando con varias gentes, obviamente con Alfredo, lo que es la parte de la teoría del cifrado de Hill, que es una parte, que es una teoría aparentemente que ya pasó, pero no, sigue siendo, se puede seguir usando esos métodos de cifrado, y en fin, ahí estamos trabajando varias gentes, ahí estamos, para que cuando quieran se acerquen a nosotros, a cualquiera de nosotros, de lo que estoy diciendo, con Jonathan también, lo que es poligonales, en fin, ahí estamos trabajando. Ya me callo. ¿Alguna pregunta?
Buena pregunta, chicos. Pueden activar su micrófono si desean hacer alguna pregunta. Ángel pregunta sobre el proceso creativo en las cartas, ¿qué tanto se ve afectado por cuestiones de traducción o interpretación del idioma? No, no, fíjense, porque afortunadamente ahí están en juego 2 o 3 idiomas. Hay 2 o 3 idiomas. Uno, como dije, el latín, otro, el alemán, y otro, el lenguaje de las matemáticas. Y afortunadamente, el lenguaje de las matemáticas para este momento de Euler ya es un lenguaje que ya está, yo creo que ya está a un 80-85% de lo que es nuestro lenguaje, de nuestra simbología actual de la matemática. Y eso lo vuelve un lenguaje pues universal. Que a veces uno dice, híjole, no le entiendo aquí bien lo que está diciendo en alemán o en latín, pero tengo idea que son un asunto de series o es un asunto de residuos de esto o un asunto de los, por ejemplo, de los números de Fermat. Ya, nada más con verlo, ya uno decía, no, ya, esos son números de Fermat. Lo que está haciendo ahí son números de Fermat. Nada más con ver la anotación. Entonces, sí puede haber alteración, claro, sí, pero por lo mismo hay que formar un buen equipo con gente que sepa, en este caso, la matemática, el idioma y todo eso. Hay que elegir juntarnos con la gente adecuada y sí se llega a buenos resultados. Sí se puede llegar. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Y si no, para que podamos dar cierre a esta charla. Sí, Raúl, puedes participar. Sí. Nada más, preguntar qué tipo de alteraciones son las que dice usted que se encuentran cuando se están leyendo los textos. O sea, si bien dice que es universal el lenguaje de las matemáticas, pero sí mencionó que hay alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones? A ver, es que no me acuerdo en qué contexto dije. ¿Hay alteraciones o hay...? Cuando decía que el lenguaje de las matemáticas es universal y que en Euler ya estaba 80-85% del lenguaje actual de las matemáticas y que ya podía reconocer series, residuos, pero aún así dice que sí encontraban ciertas alteraciones en las cartas o ciertas alteraciones en el concepto. Por ejemplo, uno así muy ¿Cuáles son esas concreto. alteraciones? Por ejemplo, uno muy concreto en la anotación es, por ejemplo, que en el de los números de Fermat, actualmente los vemos como 2 a la 2 a la n más 1, ¿sí? Cuando le manda Goldbach a Euler es 2 a la 2 a la n menos 1, a la n menos 1, cosas así. O la alteración principal del primo, por ejemplo, del 1. Esa es una alteración de que el 1 era primo. Esa es una muy importante. El 1 visto como primo. Esa, por ejemplo, esa es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, ahí están dos donde hay que tener, pues, el cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en lo que era la inducción, ese es un tercero. La inducción no la encontramos todavía enunciada de manera ya muy estructurada como ahora, que decimos, bueno, veamos los pasos de inducción, veamos que vale para n igual a 1, luego suponemos que vale para n igual a k, y por demostrar que vale para n igual a k más 1. No, todavía no. No. Cuando está surgiendo la inducción, no, todavía no. Y no le podemos exigir ni a Euler ni a nadie que surgiera ya como lo entendemos ahora, ya así de golpe, no, pues no, porque está apenas creándose, está estructurándose la teoría, apenas está formándose la teoría. Por ejemplo, esa es una tercera, donde el proceso de inducción todavía no estaba como ahora. Esa es una tercera, por ejemplo. Sí, no, está dividida. ¿Qué más? La base la pone como un teorema, como se llama, individual, pone dos bases para, no sé, para 2 y para 3. Ya después el siguiente paso,
justo la base de inducción y digo, la hipótesis de inducción, el paso indutivo, ya lo utiliza solo en un solo teorema y es el que demuestra. O sea, está ahí más o menos ya planteada la idea de qué es la inducción, pero todavía no está escrita como nosotros la vemos. Sí. Preguntan ahí por qué se terminó la correspondencia. Ah, pues se murió Goldbach. Sí. Se murió Goldbach. Sí, era más grande que Euler, mucho más grande que Euler. Sí, se murió. Sí. Pero es increíble la cantidad de correspondencia que queda, porque escribió aproximadamente 200 cartas con Goldbach, pero escribió un montón, ¿no? O sea, son miles de cartas las que deja, que escribe con otros personajes, con otros. Y hay cosas que luego hay que revisar, comentarios que hizo, o sea, cosas que se escribió con Goldbach y que a la vez luego comentó cosas que comentó con él, pero con otros. Entonces el trabajo a veces hay que ir buscándole por unas y por otras. Estaban en pandemia, no, pues sí les tocaron muchas cosas también. Sí, les tocaron muchas cosas. ¿Algo más? Nada más una pequeña reflexión porque ahí, bueno, yo soy maestro de educación básica, Ajá, estudio física en la UNAM, pero soy maestro de educación básica. ajá. Y parte de lo que en matemáticas, por ejemplo, las aritméticas pareciera que son demasiado estériles. En la formación de los libros textos parece que ya está todo terminado. No hay nada que investigar en aritmética. 2 más 2 es igual a 4 y ya. Es lo que se le enseña al niño, ¿no? Y esto Ajá. del 1 como primo, se sigue enseñando las matemáticas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es tener claro los conceptos en matemáticas para el aprendizaje de la matemática? O sea, sí, porque incluso puede generar, sí, hay que tener claridad y no generar confusión, porque para la enseñanza de jóvenes, de niños, sí, el no tener claridad y tener ciertas ambigüedades, sí, sin duda genera confusión, pero los textos paralelos de estas épocas, prácticamente ahí sí no había y no profundizaban en estas cosas. O sea, hay muchísimos libros que para la época de Euler eran como los libros de texto, dijéramos, las aritméticas. Las aritméticas tenían una gran ventaja. Las aritméticas se basaban mucho en la aritmética euclidiana, y me refiero a euclidiana porque Euclides, cuando escribe sus libros de los elementos de geometría, los libros 7 al 9 eran los aritméticos. Y ahí sí no había duda, porque no consideraban al 1 como primo. Entonces las aritméticas que se escribían en el siglo XVIII se estaban basando, claro, los que profundizaban más allá de las sumas, las restas, los que se metían en el asunto de los primos, se agarraban de la aritmética euclidiana y los griegos, híjole, es que los griegos fueron tan sabios que ahí hay una parte histórica muy interesante. Los griegos, cuando plantean la aritmética, no consideraban al 1 como primo, ¿no? Euclides, en los libros 7 al 9, no considera al 1 como primo, porque decían que la unidad es la que genera los números, y la unidad no es un número. Por lo tanto, como la unidad genera los números, entonces los números empiezan a partir del 2. Entonces los primos podrían empezar a partir del 2, no del 1, porque el 1 no es número. El 1 es el que genera los números. Entonces los griegos, cuando construyen la primera estructura de la aritmética, no consideraban al 1 como primo. O sea, fue una cosa sabia. Después ya se viene la Edad Media, se viene todo el asunto, se viene el Renacimiento, la matemática viene de regreso ya después con Descartes, Fermat, todos ellos retoman esa matemática más analítica, esa matemática ya la de Euler, la de todos ellos, donde sí están tomando al 1 como primo, luego no, luego sí, pero la enseñanza de la matemática, para la enseñanza básica, estaba estructurada en la aritmética euclidiana y en la geometría euclidiana también. Cuando se metían a cosas así mayores, mayores que era el estudio de los primos, todo eso,
pero para los jovencitos, los niños, no se metían con los primos, con ese estudio de los primos. Eran prácticamente las cuentas, todo eso, en eso es en lo que se metían. Entonces, ahí no iba a haber ambigüedad. Es cuando se metían a lo que era como la parte del inicio de la teoría de los números, que es la aritmética euclidiana. Porque también es muy importante, al decir aritmética, uno piensa que es la matemática básica de sumas, restas, pero no, la aritmética de esas épocas era el inicio también de la teoría de los números. Y a los libros euclidianos, lo que se le conoce como libros aritméticos, eran el inicio de la teoría de los números. Es decir, los libros aritméticos euclidianos no crean que eran de sumas y restas. No, los libros aritméticos euclidianos arrancaban con los divisores comunes, con lo que conocemos como el algoritmo de Euclides para encontrar los divisores, el máximo común divisor. Arrancaba con eso. Y terminaba los libros aritméticos euclidianos, su último teorema del libro 9 era sobre números perfectos. Eso era sobre números perfectos, donde estaba tocando en la parte del factor primo que conocemos como primos de Merced. Eso era, o sea, era muy avanzado. Es lo que ahora vemos en el inicio de teoría de números, ¿eh? Es lo que vemos. Es más, lo que se ve en álgebra superior 2 en divisibilidad y congruencias es menos que lo que está en los 3 libros euclidianos, los libros aritméticos. Es menos todavía, ¿eh? De lo que se ve en la parte de divisibilidad y congruencias. Es menos. Bueno, trae lo de congruencias que no se veía de esa manera en la forma euclidiana, pero sí se terminaba con cosas ya como los perfectos. Y ya me callo, hablé mucho. Espero haber respondido a Raúl Díaz, que también es profesor, nos está diciendo, y eso me da mucho gusto. Sí, gracias, gracias. Sí, Muy sí, interesante. sí. Gracias. ¿Algo más? Esto sucedió antes de que surgieran los chicos de Nicolás Bourbaki y picaran la notación matemática. Claro, eso es muy interesante. Sí, después de que se viene toda la escuela de Bourbaki, todo eso, sí, todo eso ya cambia, se unifica mucho, ya está lo de los fundamentos de la matemática, ahora sí que el uno ni que nada primo, no, no, vamos, ya no andemos con esas cosas. Sí, 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 siempre digo que el 2 también va, no desaparecer como primo, pero lo van a ir relegando cada vez más y más y más. Hay muchísimos resultados donde ya no consideran al 2 en ciertos resultados, sino es los primos impares ya no entra el 2. Entonces, pobrecito, va a quedar relegado por ser el único primo par. Sí, pero no creo que hayan surgido complicaciones de ello porque al final justo aunque apenas se estaba construyendo como ese lenguaje matemático, como más o menos hoy conocemos al menos como los nombres, ¿no? de los objetos, el lenguaje estaba unificado bajo el latín, entonces todas las partes que vienen en latín, en las cartas, es la parte matemática, entonces, pues cualquiera que sepa leer latín, al menos en ese tiempo, pues podía entender de lo que estaban hablando, pero como hablaba el profesor en la parte de las curvas trascendentes, donde se está construyendo lo de las expresiones polares de las funciones trigonométricas, Goldbach utiliza la expresión de curva serpentiforme. Eso todavía no, o sea, hoy en día ya no lo utilizaríamos porque hoy la veríamos más como una curva más parecida a un coseno o a un seno, pero pues en ese momento todavía no tenían bien como la idea, ¿no? De cómo decir, esta función tiene esta forma, entonces como ondea como una serpiente, la va a poner serpentiforme y ya. Sí, siempre hacían aclaraciones también de notaciones que estaban usando, Uh-huh. nuevas, digamos, hasta cierto punto. Siempre aclaraban, como, me voy a referir a esto como tal cosa, o voy a usar este signo para indicar esta otra cosa. Por Uh-huh. ejemplo, el de desigual, Uh-huh. que en algún punto dice, ¿no, Lynn? Que Uh-huh. lo va a escribir de alguna forma específica. Sí, Sí, ajá. Pues, hoy en día utilizamos, ¿no? Una desigualdad como un igual, pero partido con una línea como diagonal. Pero en ese momento nada más ponían las dos líneas paralelas del igual y le ponía una rayita chiquita en medio de las dos, recta, para decir, este es mi símbolo para desigual, que esto no es igual a esto, o que esta ecuación es imposible. Sí, 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 excelentes observaciones, donde también es lo de la...
alteración de todo esto, de la notación, y cosas que aún no, cuando decía el 85%. Y hay otra cosa que se me olvidaba, fíjense, que me he topado con eso en otro texto ya que he estado viendo, que a veces tenía que ver incluso hasta con el asunto de la imprenta, es algo que uno no contempla, porque ahora uno ve los libros y ve la notación, las integrales, ve uno todo, y dicen, no, pues ahí están ya los procesadores. En la imprenta todavía cuando no estaban todos los procesadores, pues bueno, formaban los tipos, todo esto. Pero para el siglo XVIII, XVII, a veces era difícil imprimir los libros con la notación matemática porque no tenían los tipos, o sea, los fierritos para la imprenta. No los tenían o fabricaban algunos, pero hay libros que uno los ve y dice, no, híjole, esto está muy alterado. Entonces eso terminaba modificando mucho la lectura, una buena lectura. Era algo complicadísimo leer y a veces era por la imprenta. Parece así como absurdo, pero también eso tenía que ver, hasta eso. No estaban los tipos. Es como ahora las fuentes, ¿no? Llamémosle las fuentes. Cómo crear cierto símbolo que luego ahí se están peleando en el látex. Y digo se están porque a mí no me gusta pelearme con látex. No, estoy peleado. No, no es que no me guste. Bueno, ya me callo. La anfitriona que hable. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Aprovechen que lo tienen aquí. Ya somos poquitos. Más prendan Sí. sus cámaras, los que quieran, ya, yo digo. Así los veo. Gaby, prende tu cámara, por favor. Los que estén No por sé, ahí. chicos del público, alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, ¿Algo más? algo más. Creo que no. Bueno, nada más se me pasó decirte que Clau Galaviz dice que creo que el 1 se convirtió en el Plutón. Ah, Quedó, no, quedó rezagado, ya se convirtió, el 1 fue pues el sí, Plutón de los números primos, ni modo. pues sí, pues También va sí. a salir. Pero hay cosas bajo las que habría que volverlo a poner en escena. Para ciertas cosas numéricas a lo mejor conviene, siempre lo pienso, siempre lo pienso. Es más, un programa que yo uso en la facultad, que nos ayudaron a hacerlo, hay una parte donde le pusimos, se programó que contemplara al uno para ver qué datos nos arrojaba. ¿Sí? ¿Qué modificaciones puede tener? ¿Sí? Pues entonces nos despedimos, chicos. Muchísimas gracias a los que participaron. Digo, sé que ya se fueron varios, pero pues muchas gracias, César, muchas gracias, Olin, y Itzel, gracias también por las observaciones, gracias a los que participaron y emitieron sus dudas para que esto se hiciera aún más completo. Gracias, chicos, cuídense mucho. Muchas gracias.